Brian Griffin es probablemente el perro parlante más odiado de la televisión, solo después de Scrappy-Doo. Y es que aunque a primera vista parezca el típico personaje canchero que vive buscando levantarse a cuanta mina se le cruce por delante, la realidad es que Brian puede llegar a ser un personaje mucho más oscuro, siendo capaz de cometer los actos más viles y crueles por puro egoísmo y narcisismo, compitiendo con Quagmire por el puesto del peor criminal de padre de familia. Y por eso en este video vamos a ver los peores actos y todos los delitos cometidos por el perro más criminal de la ficción. En las primeras temporadas, Brian parecía ser el único personaje cuerdo dentro de una casa llena de completos desquiciados, siendo muchas veces la voz de la razón o el intelectual de la familia. Pero poco a poco se fue corrompiendo por sus dos adicciones principales, su obsesión por las minas y su avaricia extrema, y prácticamente de esto surgen la mayoría de sus crímenes. Empezando por uno de los que más repite en la serie, acoso y agresión sexual. Generalmente Brian suele tener un comportamiento obsesivo hacia las mujeres que lo rechazan, y la víctima número uno de esto es Lois, pues Brian siempre buscó el momento para intentar propasarse con ella. Vemos un claro ejemplo de esto en el episodio 10 de la temporada 6, donde Brian se va de vacaciones junto a Peter y Lois, y aprovechando que Peter se la pasa la mayor parte del tiempo borracho, Brian intenta acercarse a Lois en la habitación y se le tira encima, aunque ella lo frena y esta situación no llega muy lejos. Y de esta misma forma, Brian siempre aprovecha cualquier mínima oportunidad para poder acercarse a Lois, pero nunca termina logrando nada. Creo que estás soñando. No, no es cierto. Sin embargo, después de tantos intentos frustrados, Brian finalmente consigue su objetivo en el episodio 17 de la temporada 16. Aquí Stu inventa una máquina para cambiar de cuerpo, y por accidente casi toda la familia termina mezclada. En uno de los cambios que hacen, Brian termina en el cuerpo de Peter, justo cuando se encontraba con Lois en un seminario para aprender a satisfacer a su pareja, y digamos que Brian no desperdició para nada esta situación. No escuchaste nada de lo que dijo el Dr. Johan, ¿cierto? No, nada. Pero Lois no es la única mina a la que Brian acosó, pues vemos otro caso de estos en el episodio 14 de la temporada 9. Aquí Brian va a la comisaría a sacar a Peter de prisión y en eso conoce a una chica, así que Brian como siempre se hace el canchero y trata de chamullarla diciendo cualquier boludez que lo haga parecer más intelectual. Pero termina siendo rechazado y Brian en lugar de rendirse decide entrar a la clase de seducción de Quagmire, que es el experto en esto, para conquistar a la mina a cualquier costo. Entonces Brian, luego de tomar las clases de Quagmire, trata de aplicar lo que aprendió y vuelve a intentar ligarse a la misma mina de antes, pero la termina cagando peor. Mira tu teléfono, te envié algo. ¡Qué horror! ¿Esa es tu...? Sí, ¿no te gustaría que te lo pusiera en la cara? Aunque esto no es nada comparado con lo que hizo en el episodio 11 de la temporada 10, donde Brian con tal de ponerla intenta aprovecharse de una chica ciega. Aquí Brian conoce a Kate, una chica ciega a la que casualmente no le gustan los perros. Entonces Brian le miente ocultando su naturaleza de perro y se aprovecha de que no puede ver para inventar escenarios ficticios y que la mina piense que es un tipazo y un hombre muy caballeroso. Eres un caballero de verdad. Sí, no quedamos muchos. Aunque eventualmente Brian termina siendo descubierto y la piba lo deja tirado. Pero como ya conocemos a Brian, él no se iba a rendir tan fácil, y simplemente cambia de personalidad para volverlo a intentarlo con la ciega. Hola, soy Noah de J-Date. ¡Ay, qué bien! ¡Hola! Y quién sabe cuántas veces repitió este proceso, pues mucho más adelante cuando Kate vuelve a aparecer en la serie, se nota que Brian se aburrió de ella y la dejó tirada. Y si Brian fuera castigado por estos delitos, teniendo en cuenta que bajo la ley él es juzgado como un ciudadano promedio a pesar de ser un perro, su condena sería de hasta 30 años de prisión por acoso sistemático y agresión mediante suplantación de identidad. Todo esto sin contar que el juez le clavaría varias órdenes de alejamiento. Otro de los crímenes que Brian ha cometido cuando es rechazado es el de perjurio y denuncias falsas, pues Brian es capaz de arruinarle la vida a cualquiera con tal de no quedar como un fracasado. El caso más descarado lo vemos en el episodio 7 de la temporada 16. En este episodio a Brian lo corren de la casa y como ya no puede seguir siendo un mantenido, le toca conseguirse un laburo. El problema es que este perro no puede controlar sus instintos y en su primer día de laburo hace lo que mejor sabe hacer: tratar de levantarse a una compañera de la oficina. Escritor, cuídate o terminarás en uno de mis guiones. Pero sus frases pseudointelectuales no le funcionan con esta mina y termina siendo ignorado. Y para empeorar las cosas, Brian se pone a sacarle punta al lápiz dentro de la oficina y es descubierto por la misma piba. Por lo que a Brian, con tal de que no lo delaten y pierda su reputación, no se le ocurra una solución más lógica que plantarle polvito blanco en el escritorio de su compañera para denunciarla. Y lo peor de todo es que la mina justo había vuelto para perdonarlo y darle otra oportunidad. Diles que no tienes ni idea de cómo llegaron tus cabellos a esa bolsa. ¡Hola, oficial! ¿Tú hiciste esto, cierto? ¡Eres un bastardo! Otra ocasión donde Brian denuncia a alguien por puro despecho es en el episodio 14 de la temporada 10. Acá Stu entra a una guardería donde la maestra es una irresponsable total, al punto de dejar a los nenes, que se supone debería cuidar, abandonados a su suerte.
Oiga, déjelo. ¿Quién es usted? No puedo detenerlo. ¿Alguien puede detenerlo? Por lo que Brian trata de hacerse el responsable y se va a reclamarle a la maestra, pero cuando se da cuenta de que la maestra estaba bastante agradable a la vista, se le apaga el cerebro y hace todo lo contrario. Comienza a encubrir su negligencia y hasta amenaza a Stewie para que no la delate. Así que este es otro crimen más que podemos sumar a su historial. Eres despreciable. Pero como siempre, las cosas se le voltean a Brian y resulta que la maestra tenía novio, por lo que Brian ahí sí la denuncia. Y aunque en este caso sí lo tenía merecido, la verdad es que Brian solo lo hizo por venganza. Y por este combo de falsas denuncias y encubrimiento, su condena sumaría hasta 20 años de prisión por plantar sustancias prohibidas para arruinarle la vida a su compañera, y por los delitos de perjurio y obstrucción de la justicia. Y si se preguntaban de dónde sacó Brian el polvito blanco que le plantó a la otra chica, pues esto se explica con el siguiente crimen que vamos a ver: posesión y distribución de sustancias prohibidas. Esto pasa por primera vez en el episodio 1 de la temporada 3. Aquí vemos como Brian, aprovechando su buen olfato, entra a laburar en la policía como perro antinarcóticos. Al principio ayuda a detener a los distribuidores, pero en lugar de entregar la mercancía decomisada, el muy sinvergüenza se la guardaba para consumírsela después. Todavía tienes un poco de... Y aunque al final de este episodio parecía que se había rehabilitado, varias temporadas después, en el episodio 12 de la temporada 7, vemos que Brian sigue con este vicio e incluso es arrestado por llevar hierba. Y por si esto no fuera suficiente, comienza a distribuirla por toda la ciudad y hasta le da a Stewie. Además también hace una campaña masiva para que la legalicen. Pero al final el padre de Lois termina sobornando a Brian para que deje de distribuirla y para que haga que vuelvan a declarar todo ilegal. Y creo que no hace falta decir que estos crímenes son bastante graves, pudiendo sentenciarlo hasta con 25 años de prisión por los delitos de robo de evidencia policial, posesión de estupefacientes y distribución de sustancias prohibidas, además de una multa que podría superar los $100.000. Y aunque los delitos anteriores ya son bastante graves, ahora entramos en el terreno más pesado, porque ahora vamos a ver todas las vidas que se bajó Brian en toda la serie. Y como son un montón, voy a poner en la pantalla un contador de kills. Y arrancamos con el episodio 3 de la temporada 15, donde Brian va caminando casualmente por la calle y ve a una mujer en un auto que se estrella y cae a un lago. Y aunque al principio Brian corre a ayudarla, parece que realmente tenía otras intenciones. ¡Déjame desatar a mi bebé! Resbaloso, lo siento. En otra ocasión, Brian y Stewie se van a bucear y se les ocurre hacerle una bromita a un buzo de bajarle los pantalones, pero digamos que se les pasa un poco la mano. En el episodio 3 de la temporada 7, Stewie y Brian viajan al pasado a rescatar a Mort de los alemanes, y en una persecución de submarinos, Brian hace que un submarino con varios soldados se estrelle. Y en este mismo episodio se cargan a 3 soldados más para robarle su traje. Otro caso donde Brian se lleva varias vidas pasa en el episodio 20 de la temporada 10. Este episodio es básicamente una parodia de la película Búsqueda Implacable, donde se llevan a Meg y Brian y Stewie tienen que ir a rescatarla. Y aquí Brian se carga a 3 de los secuestradores árabes, además de a un pobre camarero. Soy bueno para esto. Además también se ha llevado varias vidas por accidente, como la vez que Brian tiró su laptop defectuosa a la basura, haciendo que el camión de basura se incendie y explote. Otra víctima accidental pasa cuando Brian tiene problemas urinarios y comienza a orinarse en todos lados, causando que una anciana se resbale con uno de sus charcos. Y también tenemos que contar todas las víctimas que se llevó Brian por su pésima habilidad para conducir. Ed Hardy. Y no solo es que conduzca mal, sino que también suele conducir alcoholizado, llegando a causar desastres como la destrucción de la propiedad pública, y hasta llegó a atropellar a un perro, lo cual sí que le afectó bastante por ser de su misma especie. Así que aquí también podemos incluir el delito de maltrato animal y conducir bajo sustancias dudosas. Además, en este delito también podemos incluir la muerte de su sobrino Scrappy Brian, que su hermana se lo dejó a cuidar y el boludo de Brian dejó que se lo comiera un dinosaurio. Maldición, le dije a mi hermana que no podía esta semana. Pero sin duda la mayor masacre provocada por Brian ocurrió en el episodio 5 de la temporada 10. En este episodio, Brian y Stewie viajan al pasado a recuperar una pelota de tenis de Brian. El problema es que Brian, en lugar de tomar su pelota e irse, decide hacerse el héroe y altera la historia para evitar los atentados del 11 de septiembre. Que en un principio esto podría parecer una buena acción, pero en realidad lo único que quería Brian era alimentar su ego y ser reconocido como un héroe a nivel nacional. Pero como todo lo que hace Brian sale para el orto, este cambio en la línea temporal genera un efecto mariposa brutal que termina desatando una guerra civil nuclear en el país, provocando que se pierdan muchas más vidas de las que había evitado. Mataron a 17 millones de personas, incluyendo a César Milán. ¡No! Y aunque se podría decir que no era la intención de Brian hacer algo tan macabro, todo esto fue ocasionado solo por su vanidad y egoísmo.
Al final, Stewie tiene que volver a viajar en el tiempo para arreglar este quilombo, pero igual algunos hechos quedaron alterados, lo cual explicaría por qué más adelante nos dicen que el causante del 11 de septiembre fue Quagmire. Todos culparon a los musulmanes. Esto lo menciono en mi video sobre los crímenes de Quagmire, que si todavía no lo vieron, se los dejo acá abajo en el comentario fijado. Y con toda esta masacre de Brian, calcular una condena ya es ridículo, porque la justicia le clavaría múltiples cadenas perpetuas o directamente la pena de muerte. Y ahora que ya vimos todas las vidas que se bajó Brian en la serie, pasamos con uno de sus crímenes más turbios, el crimen de PDF. Que de esto tenemos un ejemplo muy incómodo en el episodio 13 de la temporada 8. Aquí vemos cómo Stewie se disfraza de chica para poder presentarse a un casting de un programa infantil, y en eso aprovecha para engañar a Brian con su disfraz. La cuestión es que Brian no lo reconoce y cree que es una total desconocida, y no se lo piensa dos veces para hacer de las suyas. Brian, soy yo, Stewie. Le voy a decir a Lois. Brian, ambos sabemos que lo toqué. Si quieres que se quede entre nosotros, vuelve a sentarte. Y en este caso podríamos pensar que el disfraz de Stewie simulaba a una mujer adulta, como ya se ha visto en otras ocasiones. Pero aquí no hay forma de defender a Brian, ya que Stewie se disfrazó literalmente para un programa infantil. Lo que pone las intenciones de Brian en un terreno bastante turbio. Además, esta no es la única vez que intenta algo como esto, pues otras veces se le ha visto a Brian ir detrás de adolescentes. Eso es lo que me gusta de las chicas de preparatoria. Sigo creciendo, pero ya se quedan en la misma edad. Y como ejemplo de esto, tenemos el caso de Patty, la amiga de Meg, que a pesar de que esta mina pertenecía al grupo de las feas de su escuela, Brian descubre casualmente que esta chica no estaba nada mal. ¡Santo cielo, era Patty! Y tiene un cuerpo increíble. Y como sabemos, este perro no perdona una, así que se acerca a Patty aprovechándose de su baja autoestima para poder manipularla y hacer su jugada. Pero justo cuando estaba por concretar, llega Meg para salvarla y hacerle ver que ella en realidad nunca fue fea, y que Brian solo se aprovechó de su inseguridad. Pero Meg es otra que tampoco se ha salvado de Brian, ya que con ella también lo ha intentado varias veces, especialmente cuando está ebrio. Oye, ya tienes 17 años, ¿no? Solo pensaba, si un día quieres divertirte o algo, solo es algo para que lo tomes en cuenta. Y aunque en todos estos casos no llegó a concretar nada, el solo hecho de involucrar a menores haría que su condena sume hasta 15 años de prisión. Otro de los delitos más turbios de Brian fue haber montado una red clandestina de trabajadoras de la noche o cariñosas, en el episodio 18 de la temporada 15. Resulta que Brian estaba buscando poner un negocio y Stewie le propone abrir un hotel. El problema es que el negocio no arranca y para levantar las finanzas de forma rápida, deciden convertir el hotel en una casa de citas clandestina con un grupo de chicas de la noche. Al principio les va re bien y se llenan de guita, pero las chicas que tenían laburando se terminan rebelando, se apoderan del negocio y los dejan en la calle. Entonces Stewie y Brian deciden denunciarlas con la policía y ellos simplemente se lavan las manos como si no hubieran tenido nada que ver en el asunto. Y por haber manejado este negocio clandestino de acompañantes, la condena de Brian sería de hasta 5 años de prisión, sumando además una multa de hasta $5.000 por haber intentado lavarse las manos con la policía. Y ahora pasamos con uno de los crímenes más asquerosos de Brian, la transmisión intencionada de enfermedades. Al igual que Quagmire, Brian ha tenido tantas parejas que es lógico pensar que tiene encima cuanta enfermedad exista en el planeta, y lo peor es que no le importa ni un poco contagiar a otros. Esto lo vemos claramente en el episodio 16 de la temporada 12. Acá Stewie le pide a Brian hacer un pacto de hermanos de sangre solo por imitar una película que vio, y Brian solo le sigue la corriente. El pequeño detalle es que Brian omitió contarle que tenía herpes, y le importó muy poco contagiarlo. ¡Maldito infeliz! ¡Me contagiaste el herpes! Luego Stewie descubre que Brian usó exactamente el mismo método para contagiar a Chris, así que los dos se unen para sabotearle todas las citas a Brian, advirtiéndoles a las pibas sobre la peste que porta. ¡Maldición, chicos! ¡Su papá es muy rico! Y aunque al final Brian asume que se portó como un miserable y pide disculpas, el daño para Stewie y Chris ya estaba hecho. Esto evidentemente es un delito grave que además involucra a menores, lo que conlleva una condena entre 5 y 20 años de prisión. Ahora pasamos con su historial de robos y estafas. Pues como mencioné al inicio, si hay algo que Brian ama más que ponerla, es la plata, solo que sus métodos para conseguirla son sumamente delictivos. El ejemplo perfecto es cuando se convierte en agente inmobiliario en el episodio 4 de la temporada 13. Ahí estafa descaradamente a Quagmire vendiéndole un condominio en ruinas, mostrándole un video falso que lo pintaba como un lugar de lujo. Y aunque al final la estafa le sale perfecta, termina recibiendo su merecido. ¡Disfruta tu basurero, idiota! ¡Hijo de p***! Además de ser un estafador, Brian no tiene drama en salir a robar de frente. Como lo vemos en el episodio 9 de la temporada 5, donde Brian junto a Stewie le roban el auto a un pobre tipo en la calle. ¡Por favor! ¡Llévame en el auto! ¡No me oíste! ¡Baja ya! ¡Y quédate ahí! ¿Acabamos de asaltar a alguien? Claro que sí, Brian.
También en otra ocasión, Peter y los vecinos ganan un trofeo de oro con forma de almeja en el desfile de carrozas. Y como no se ponen de acuerdo en quién se lo queda, el trofeo desaparece misteriosamente desatando la paranoia en todo el barrio. Al final descubrimos que el codicioso de Brian se lo había robado. Y para completar su listado de robos, no nos podemos olvidar del plagio y el robo de propiedad intelectual. Como Brian es un pésimo escritor por naturaleza, en varias ocasiones se robó descaradamente las ideas de otros para poder crear sus novelas y obras de teatro. Si juntamos todos sus robos y estafas, tendríamos una condena mínima de 15 años y unos $50.000 en multas. Y ahora pasamos con otro de los delitos de Brian, que si bien no es tan grave como los anteriores, sí que le hubiera costado bastante. Me refiero al delito de abandono familiar y explotación parental. Esto arranca en el episodio 13 de la temporada 6. Resulta que en una de las tantas relaciones que tuvo Brian, dejó embarazada a una mina, así que aplicó la típica de irse a comprar cigarrillos y nunca más volvió. Años más tarde, Brian se reencuentra con su exnovia, que ya estaba bastante cambiada, y conoce a su hijo Dylan, ya convertido en un adolescente. Y si se preguntaban cómo Brian puede tener un hijo de esa edad si él es un perro y no ha vivido mucho tiempo, pues Stewie también se queda con la duda. ¿Cómo puedes tener un hijo de 13 años cuando tú solo tienes 7 años? Son años de perro. No tiene sentido. Y aunque esto pueda parecer solo un típico chiste de padre de familia, la cosa podría ser más compleja de lo que parece, pues Dylan, a pesar de ser físicamente humano, podría haber heredado el ciclo de vida acelerado de los perros. En fin, el pibe al principio es el típico adolescente rebelde y malcriado, pero Brian decide hacerse cargo, y para sorpresa de todos, por primera vez deja de ser un inútil y cría de verdad a su hijo, convirtiéndolo en un chico ejemplar, solo que al final se terminan separando. Pero mucho más adelante, en el episodio 11 de la temporada 12, Dylan vuelve a aparecer en la serie y se ve que ya tiene unos 16 años, así que esto podría confirmar aún más la teoría de que tiene un envejecimiento acelerado como los perros. Y aquí vemos que el pibe se convirtió en una exitosa estrella juvenil de televisión, por lo que Brian, con lo interesado que es, no iba a perder esta oportunidad. Brian, ¿oíste eso? Tu hijo va a ser estrella de televisión. Brian trata de usar la fama de su hijo para conseguir un puesto como guionista y levantar su carrera de escritor fracasado. Pero luego Dylan se da cuenta de sus intenciones y lo confronta. Así que Brian recapacita y reconoce lo pésimo padre que es y finalmente se reconcilia con su hijo. Y aunque estos delitos familiares parezcan poca cosa, la verdad es que la ley de Estados Unidos castiga hasta con 5 años de prisión por no pagar la manutención y suma hasta otros 10 años por intentar aprovecharse financieramente de un hijo. Todo esto sin contar una deuda acumulada de más de $70.000 por todos los años de atraso. Y con esto terminamos con su historial criminal. Comenta acá abajo de qué otro personaje te gustaría ver todos sus crímenes y regálame un like si te gustó el video.